mensaje, la palabra, para que sea Él compartiéndonos. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar domingo tras domingo alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Rindiendo culto al único que realmente lo merece. Bendito sea su nombre. Bueno, como saben, estoy compartiendo con ustedes algunas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Domingo tras domingo le vengo compartiendo algunas. Hemos hablado ya de la Sagrada Escritura como la voz de Dios, hemos hablado de Dios mismo y hoy quiero hablarles de Jesucristo. Es el tercer punto doctrinal que quiero compartir con ustedes. Y antes de hacerlo quiero que nos pongamos de pie, por favor, y oremos al Señor, porque vamos a pedirle al Señor que no sea un sermón más de los que a lo largo de nuestra vida vamos a oír, sino que de verdad esta palabra de Dios pueda tocar nuestras vidas, pueda convencernos de que necesitamos más de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por haberla dejado para que nosotros la conozcamos, podamos escudriñarla, podamos estudiarla profundamente y podamos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes para poder entenderla, Señor, porque es una palabra que no es palabra humana, es palabra de Dios, no de hombre, y aunque los hombres la escribieron, fueron inspirados por ti, y queremos, Señor, que tú nos ayudes también a poder entenderla. Señor, llévate la gloria y la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana, como decía, quiero hablarles de Jesús, y César Vidal, que es un historiador español, es un teólogo, él es conocido porque trabaja también en la COPE, tiene un programa que se llama La Linterna por la noche, y que él dirige, y él ha escrito muchísimos libros relacionados con la Biblia, porque él es cristiano, aunque trabaja en una radio católica. Ya varias veces le han echado y varias veces le han vuelto a restituir en su lugar, porque pierden audiencia cuando le echan. Pero él habla claramente de las cosas de la Biblia. Y bueno, él en su libro Cambiaron la Historia, que es un libro en el que él trata de los personajes más relevantes de la historia de la humanidad, en la página 55, él dice: Jesús es, sin ningún género de dudas, el personaje más relevante e influyente de la historia universal. Sin él, la historia de Occidente, y con ella la de todo el mundo, resulta incomprensible. Esa circunstancia, aunque no solo esa, explica sobradamente los ríos de tinta que aún sigue ocasionando. Podría ser de otra manera cuando centenares de miles de millones de seres humanos afirman que es el Mesías y el Hijo de Dios, y que la salvación del género humano dependen de Él. ¿Quién es Jesucristo? Este es el título de nuestro sermón en esta mañana. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es esta persona que nunca en toda su vida viajó más allá de 150 kilómetros de su tierra? Y sin embargo, su nacimiento, su vida, su obra han sido y siguen siendo, y lo seguirán en el futuro, conocidos por todo el mundo, por toda la tierra. ¿Quién es este Cristo que hizo más para cambiar la historia que cualquier otro hombre? ¿Quién es? De hecho, Él rompió la historia por la mitad. Cada vez que ponemos la fecha en un documento, estamos testificando que la historia está rota por la mitad. Antes, se cuenta antes o después de Cristo. Antes o después de su nacimiento. Él no escribió jamás ningún libro. Sin embargo, se han escrito más libros de Jesús que de ningún otro personaje en toda la historia de la humanidad. No escribió ninguna canción. Sin embargo, se han escrito más canciones sobre él que de ningún otro ser humano.
Nunca dirigió un ejército. Sin embargo, tiene más fieles seguidores que cualquier otro líder haya tenido jamás en el mundo. Aún hoy, muchos prefieren morir antes que negar su nombre. Y estamos siendo testigos, se me ponen los pelos de punta, de cómo se están masacrando cristianos en todo el mundo por no renunciar a su fe. Y lo están haciendo los islámicos, los musulmanes. Quiera Dios que nuestras autoridades despierten. Yo estoy cada día mandándole una nota de prensa, un vídeo, cualquier comentario a Rajoy, al presidente de este país, para que frenen de alguna manera el avance islamista. Porque están cortando la cabeza de todo aquel que no se quiera hacer musulmán. Y esto es una realidad que Occidente no quiere darse cuenta, no quiere percibir. Cuando se quiera dar cuenta, se van a encontrar haciendo un museo de las víctimas del holocausto islámico, lo mismo que existen museos por las víctimas del holocausto nazi. El nazismo avanzó y destruyó millones de vidas porque el mundo permaneció en silencio ante las atrocidades que se hacían en Alemania, en Austria y en otros países. Dios quiera que no vuelva a repetirse la historia, pero el hombre es tan estúpido, permítanme la expresión, y si quieren saber lo que significa vayan al diccionario, falto de razonamiento. El hombre es tan tonto que con frecuencia olvida la historia, condenándose a sí mismo a volver a repetirla. Pero hablamos de Jesús, amén. Jesús, que tiene muchísimos seguidores, a pesar de que no era americano, a pesar de que no era europeo, no era ruso ni chino. Nació, vivió y murió en Medio Oriente y resucitó también allí. Él nunca cometió jamás ningún delito, ningún pecado. Sin embargo, una multitud llena de odio le clavó en una cruz de madera, que era el castigo más cruel que podía darse a los peores criminales. Murió aproximadamente a los 33 años de edad, hace casi 2000 años. Pero una multitud esparcida por todo el mundo, por todo lugar, a lo largo de toda la historia, afirma que Jesús sigue vivo. Y yo con ellos. Lo afirmo porque Él ha transformado mi vida. Lo afirmo porque cada día tengo comunión con Él. Y Él vive e interviene en la vida y en los asuntos de los hombres. ¿Quién es este ante el cual no se puede permanecer indiferente? O estás con Él o estás contra Él. Pero no puedes estar en medio. ¿Quién es esta personalidad única que aparece en las páginas de la historia? ¿Quién es esta personalidad que reclama que le dé todo lo que yo soy? ¿Quién es este que reclama mi total lealtad? Que reclama que aún esté dispuesto a morir por Él. ¿Quién es Jesucristo? Ese es el tema de hoy. ¿Quién es Jesucristo? Algunos afirman que Jesús fue un buen hombre, un hombre cualquiera, un buen hombre. Otros que un maestro, que un filósofo, algunos que un revolucionario. Pero ni Jesús, ni sus discípulos, ni la Biblia, ni la historia permiten esa interpretación de su persona. Nadie que haya estudiado realmente la persona de Jesús puede llegar a esa conclusión. Nadie. Quien dice alguna de esas cosas es porque no ha conocido, ni conoce, ni sabe nada de Jesús. John McDowell, en su libro Evidencias que exigen un veredicto, en la página 81, pregunta: ¿quién es Él? ¿Es el Hijo de Dios? La respuesta es crucial, pues si Él es quien decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, entonces la relación eterna de uno con Dios dependerá de su relación con Cristo en este mundo.
Jesús. ¿Quién es Jesús? Primer punto, Jesús es Dios. Sin ningún género de duda, Jesús es Dios. Y quiero que presten atención porque no estoy diciendo Jesús era Dios, estoy diciendo Jesús es Dios. Ante esta afirmación, algunos tuercen el gesto, otros incluso niegan esta verdad. Incluso algunos que se llaman cristianos niegan la deidad de Cristo, algo absurdo. Pero todo el que niega que Jesús es Dios en justicia no puede llamarse cristiano, porque Jesús afirmó que Él es Dios. La Biblia lo afirma sin ningún género de duda. Y ahora vamos a empezar a mover las páginas de la Biblia y vamos a ver muchos textos. Así que yo quiero que presten atención cuando yo diga la cita, anótenlo y después lo buscan, porque si empiezan a buscarlo pierden de la mente la cita y después están preguntando ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Amén. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Vamos a las Sagradas Escrituras y aquí se nos dice con toda claridad: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. El Verbo, Cristo, la palabra de Dios, era Dios. Dice en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia no da lugar a la duda. La Biblia afirma que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo engendrado por Dios. Esto es lo que significa unigénito. Esta es una de las doctrinas más atacadas de la fe cristiana, la deidad de Cristo. Porque si realmente Cristo es Dios, entonces el mundo debería arrodillarse delante de Él y confesar sus pecados. Y el mundo es orgulloso. El mundo quiere vivir como le dé la gana y después que nadie le juzgue. Por eso no va a la luz. Cristo dijo: yo soy la luz. Por eso el mundo no quiere ir a Cristo. Por eso prefieren negar la verdad, aunque un día no van a tener más remedio que reconocerla. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha combatido esta doctrina con fiereza. A mí me llama mucho la atención que aquellas personas que se llaman ateas luchen con tanta saña contra Dios. ¿Por qué luchas contra lo que tú dices que no existe? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué te mueve? ¿Qué tiene dentro de ti que te fuerza a luchar contra Dios? Es rebeldía, no es otra cosa. Rebeldía es el deseo del hombre de no querer arrodillarse delante de Dios, de no querer claudicar ante su Creador, pero tarde o temprano toda rodilla se doblará delante del Señor. Amén. Así está escrito. Miren, Jesús afirmó ser Dios. Algunas personas dicen que Jesús jamás pretendió ser Dios, sino que sus discípulos creyeron que era Dios. Oiga, no. Jesús afirmó categóricamente que Él era Dios, que Él es Dios. Quiero que vean conmigo Juan capítulo 5, poquito más adelante. He tratado de buscar los textos así un poquito seguido para que sea más fácil de encontrar. Juan capítulo 5, versículo 18 al 19. Juan 5, 18, 19. Escuchen bien. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es evidente que Jesús, por medio de estas palabras, estaba poniéndose al mismo nivel de Dios.
Los judíos lo entendieron perfectamente, por eso quisieron apedrearle. Jesús estaba afirmando, Él no dijo, Dios es nuestro Padre. No, Él dijo, Dios es mi Padre. Y al decir mi Padre, eso en la mentalidad hebrea era decir, yo soy hijo único de Dios. Los judíos lo entendieron de tal manera que lo que hicieron fue tomar piedras para querer matarle. El mismo pasaje nos lo explica. Varias veces a lo largo de su ministerio, Jesús afirmó, yo soy Dios. Miren, Juan capítulo 10, versículo del 30 al 33. Los testigos de Jehová lo niegan. Los mormones lo niegan. Muchas sectas que se llaman cristianas no lo son porque niegan esta verdad bíblica, que Jesús es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre dice, Jesús dice ahí, yo y el Padre uno somos. En el original quiere decir, yo y el Padre somos de la misma naturaleza. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Es decir, Jesús estaba afirmando su divinidad, su deidad delante de su pueblo, delante de los judíos. Y los judíos lo estaban entendiendo perfectamente. No es que los discípulos creyeron que Él era Dios, es que Él estaba afirmando que Él era Dios. Y en esto no cabe la menor duda. ¿Por qué los judíos reaccionaron así con violencia? Porque estaba escrito en Levítico 24:16 que todo aquel que blasfemare debía ser apedreado hasta morir. Así estaba escrito. Por eso los judíos reaccionaron de esta manera, porque interpretaron las palabras de Jesús como una blasfemia. No supieron ver que tenían delante al Creador. Porque el apóstol Pablo dice de Jesús en Colosenses 1:16 que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Así que tenían delante al Creador y no supieron verle. Cristo estaba afirmando su deidad. Volvamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo del 58 al 59. Juan 8, 58, 59. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Una vez más, Cristo está afirmando su preexistencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero al decir yo soy, esa frase, esas dos palabras, yo soy, eran prohibidas para el ser humano, porque es el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, bueno, tú me mandas que yo vaya a Faraón y le diga que deje ir a tu pueblo, pero él me va a preguntar, bueno, ¿y cómo se llama tu Dios? Dios le dijo, yo soy el que soy. Ve y dile, yo soy, me envía. Yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba diciendo, yo soy Dios, que existo desde antes de Abraham. Y es por eso los judíos trataban de apedrearle, porque estaban entendiendo perfectamente que Jesús se estaba poniendo al nivel de Dios. No es que Jesús fuera un buen hombre, oiga, Jesús es Dios. No es que Él estaba, que sus discípulos hubieran ido más allá de lo que debían ir, no, es que Jesús lo afirmó. Y no una vez, sino muchas veces. Y habría pasajes para estar aquí por lo menos 15 horas, dándole textos uno tras otro que afirman la deidad de Jesucristo. Pero no es un estudio, es solamente un sermón. Y por eso quiero que tomen nota de esto. Pero Jesús
afirmó claramente, sin ambaje, que Él es Dios. Hay otros muchos pasajes, como digo. Ante declaraciones como esta, C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, quien fuera profesor en Cambridge y quien durante mucho tiempo fue agnóstico, él cuando se convirtió escribió: estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera que no diga la necedad que la gente dice a menudo respecto de él. Estoy dispuesto, y ahora dice la frase que dice la gente, ¿no? Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un maestro de moral, un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Entonces C.S. Lewis dice, eso es lo que no debemos decir. Un hombre que fuese meramente hombre y dijese las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Podría ser un lunático, en un mismo nivel con el hombre que dice que es un huevo revuelto. O bien podría ser un demonio infernal. Le corresponde a usted hacer la elección. Si este hombre fue y es hijo de Dios, o si es un demente o algo peor. Esta cita es hecha por John McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto. Así que él plantea un trilema, no un dilema, sino un trilema. Él dice, Jesús era un demente lunático, Jesús era un demonio mentiroso, o Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Y nadie que haya estudiado la vida, la obra de Jesús, puede afirmar que fuera un demente ni un lunático. La sabiduría con la que Él habló y enseñó, aún hasta el día de hoy, asombra a los más grandes maestros. Los más grandes filósofos del mundo no han podido superar sus enseñanzas. Así que de lunático y demente nada. En cuanto a si era un demonio o un mentiroso, evidentemente él habló contra la mentira, siempre dijo la verdad y él fue hasta la cruz para demostrarlo. Él dijo que al tercer día resucitaría y la historia y muchos testigos oculares dieron testimonio de que es real. Por tanto, Jesús, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, porque Él lo ha afirmado. Jesús afirmó claramente que Él era Dios, pero también los apóstoles lo afirmaron. Quiero que vean conmigo en Romanos capítulo 9. Algunos dicen, no, es que mire, la Biblia no dice que Cristo sea Dios. La Biblia dice que está mal. Lo que pasa es que algunas Biblias están mal escritas y hay que ponerle las comas en su sitio, y eso es lo que han hecho los testigos de Jehová. Han cambiado las escrituras para que diga lo que ellos quieren decir, no lo que realmente dice. Pero cuando usted compara la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, es decir, la versión de los Testigos de Jehová, con cualquier otra traducción bíblica, verán que los Testigos de Jehová han hecho una traducción absolutamente nefasta. Ellos citan a veces en sus comentarios a Mantley, uno de los más prestigiosos bibliólogos, teólogos. Pero Mantley dijo de la Biblia de los Testigos de Jehová que es la peor versión que haya hecho, porque no traduce las Escrituras, sino que manipula las Escrituras. O sea que aquel que ellos citan como que les da la razón, realmente no se la da, sino que se las quita. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿qué? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? ¿Qué enseñaron los apóstoles de Cristo? Que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Que se dejen de tonterías. Quien afirma que Jesucristo no es Dios, no es cristiano, porque no está creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Todos conocéis el pasaje de Pablo en su carta a los filipenses, cuando dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2, del 5 al 11,
Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ahí Pablo afirma categóricamente, Jesús tiene la naturaleza del Padre, es igual al Padre. Así que, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Fíjense, Tito capítulo 2, léanlo conmigo por favor. Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. ¿Por qué en pleno siglo XXI es necesario un sermón como este? Mire, porque la iglesia hoy en día está confundida. La iglesia hoy en día no sabe qué creer. En medio de tanto falso maestro y tanto falso profeta, en medio de tanto falso predicador, se hace necesario volver a las fuentes de la fe cristiana, las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario que vayamos a las Escrituras y comprobemos estas cosas para saber si lo que creemos es correcto o no. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solo a los escogidos, como dicen los reformados o los calvinistas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. ¿Está claro o no está claro? Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La palabra de Dios afirma sin ningún género de dudas, Jesucristo es Dios. Amén. Él lo afirmó, los apóstoles también lo afirman. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguno afirma que Jesucristo no es Dios, tiene que coger todos estos pasajes de las Escrituras, arrancarlos y tirarlos a la papelera, porque la Biblia afirma que Jesucristo es Dios. Da igual que los testigos de Jehová hayan querido cambiar la Biblia. Es igual que los mormones digan que bueno, que es un Dios pero más pequeñito. La palabra de Dios dice solo hay un Dios. Amén. No hay muchos dioses, aunque haya quienes se crean dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Y el apóstol Pablo en Timoteo lo dice claro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Por tanto, debemos tener claro quién es Jesucristo. Antes de nada, Jesucristo es Dios. Porque Él lo afirmó, porque los apóstoles lo afirmaron. Y el testimonio de la historia del mismo Jesús, de sus discípulos, que fueron testigos inmediatos de su ministerio público y de sus enseñanzas, así lo testifica. Segundo punto, Jesús es también el único Salvador. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el único que salva, el único Salvador. La Biblia muestra al ser humano perdido y condenado por sus pecados. El ser humano está perdido en sus pecados y delitos. Muerto, dice el apóstol Pablo.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos antes en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Pero el ser humano siempre ha intentado justificarse a sí mismo de una o de otra forma. El ser humano ha intentado agradar a Dios de 1000 formas diferentes. El ser humano siempre ha intentado dar saltitos a ver si llega al cielo. Pero no hay salto que el ser humano pueda dar que le lleve a la presencia del Padre. No es el esfuerzo humano quien te lleva a Dios. Es que entiendas que Dios, por amor, ha venido a ti. No es necesario que tú te esfuerces por salvarte. Jamás te salvarás en tu propia fuerza. Jamás te justificará para con Dios en nada que tú hagas, por muchas buenas obras que hagas, por muchas obras de caridad, por todo lo que tú quieras hacer, aunque sacrificaras tu vida por el bien de otros. No merecerías el cielo, sino la condenación por tus pecados. Y lo único que te puede librar de tus pecados es Cristo Jesús. No hay más. El Salmo 33, 17 dice: vano es para salvarse el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Hay una pregunta en las Sagradas Escrituras que yo quiero que ustedes subrayen. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 37. Marcos 8, 37. Ahí hay una pregunta. Dice la palabra del Señor: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra de Dios dice en Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, como papel higiénico usado, para que tengan claro lo que significan trapos de inmundicias. O sea, nuestras mejores obras no sirven para nada delante del Señor. Lo único que nos puede justificar delante de Dios es la fe en Jesús. Jesús enseñó que todos estábamos condenados por nuestros pecados. Y Él dijo que Él iba a dar su vida en rescate por muchos, por todos aquellos que depositaran fe y confianza en Él. Quienes creyeran en Él serían salvos. Y así está escrito en Juan 3:16, que todos lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es decir, Jesús estuvo dispuesto a ofrecerse voluntariamente para perdonar nuestros pecados. Él se quiso poner en nuestro lugar. Él quiso ser nuestro sustituto. Él sabía que tú eras pecador, que yo soy pecador, y que no podíamos salvarnos de ninguna manera. Y Él dijo: la paga del pecado es muerte, yo quiero morir en su lugar para que ellos tengan vida. Y Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Nosotros que no merecíamos ser justificados, a nosotros se nos aplicó la justicia de Cristo, porque a Él se le aplicó nuestros pecados, nuestra injusticia. El justo pagó por los injustos. Después de eso, no hay más. Los apóstoles dijeron con toda claridad: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús dijo claramente, sin ambaje, fue el único que lo pudo decir. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, nadie va a ir al paraíso por creer en Alá. Alá te llevará al infierno.
Yo no sé si lo puedo decir más alto, pero más claro no lo puedo decir. Y yo quiero que se oiga bien en el vídeo para que los musulmanes puedan verlo y puedan oírme decir esto. No hay nadie, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nos podamos salvar, sino solamente en Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas palabras pueden parecer excluyentes, pero miren, son lo que son la verdad de Dios. Y más vale que la crea, porque cualquier otro camino que tú emprendas te va a llevar a cualquier sitio donde no quieras ir. Pero si lo que pretendes es llegar al paraíso, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo como tu único y suficiente Salvador, y solo así podrás llegar a la vida eterna. De lo contrario, lo que te espera no son 70 vírgenes en el paraíso. Lo que te espera es un infierno de fuego, un tormento que no se apaga, y por toda la eternidad. Estaba anunciado que Jesús iba a ser el Salvador. Hay muchos pasajes, yo tengo aquí multitud de pasajes, pero no quiero atiborraros de pasajes, ustedes conocen muchos pasajes. Pero miren, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21. Hay pasajes del Antiguo Testamento que ya lo anunciaban. Mateo 1, 21. Por ejemplo, en Jeremías 23, 5 al 6 ya se anunciaba la salvación en Cristo. Pero vamos a ver Mateo 1, 21. Dice ahí: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí estaba citando a Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, estaba profetizado que Jesús iba a ser el Salvador, y se cumplió. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan 4, 14. Dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. El Salvador del mundo, no el Salvador de unos cuantos. La salvación fue ofrecida a todo el mundo. ¿Recuerdan Romanos 6:23? Dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el mundo estaba bajo pecado, por tanto todos estamos condenados. Pero el regalo también se nos ha dado, se nos ha ofrecido a todos. Pero el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Juan 3, del 16 al 18, lo afirma claramente. Quiero que lean conmigo tengo multitud de pasajes, no, miren. Hebreos 7:25 nada más. Hebreos 7:25. Vamos a leerlo desde el versículo 22. Hebreos 7:22. Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Cristo puede seguir salvando hoy y mañana puede seguir salvando, pero nadie puede dejar para mañana la salvación, porque no sabe si va a tener un mañana. Por eso el llamado es: arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y conviértete ya, antes de que el Señor te llame a su presencia. Si pues tenemos testimonio de la palabra de Dios claro y sencillo, directo, de que Cristo es Dios, Cristo es el único que nos puede salvar. Punto tercero. Este es el último punto. No puedes ser neutral. No puedes ser neutral. Tienes que tomar partido. Casi con total seguridad, la mayoría ya lo ha hecho. Pero si alguien todavía no se ha decidido por Cristo, sino que se ha decidido por darle la espalda a Cristo, mira, sé inteligente y vuélvete. Vuélvete a Dios, porque en ello te va la eternidad. Algunas personas piensan que pueden pasar de Jesús. Yo es que a mí no me interesan esos temas. Sé inteligente y piensa, porque tu vida no es esto que tú estás viviendo ahora. Tu vida se va a extender más allá de la muerte. Tú tienes un principio. Tu cuerpo va a tener un final, pero se te dará otro cuerpo. Y tú ya no tendrás final. Ahora, ¿dónde pasarás ese final? ¿En qué estado pasarás ese final? ¿Disfrutarás de la gloria de Cristo? ¿O sufrirás la eterna condenación? Depende de una decisión. Y es libre y voluntaria, porque Dios te ha hecho libre. Dios te ha permitido poder responder sí o poder responder no. Es cosa tuya. Dios pone delante de ti la vida y la muerte y Él te dice: escoge la vida para que vivas. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Así está escrito en la palabra de Dios. Algunas personas piensan que pueden pasar de Jesús. Simplemente es verdad que pueden vivir sin Él durante un tiempo. Pero Jesús lo dejó bien claro: no hay tres caminos, hay dos. No hay tres puertas, hay dos. Está la puerta angosta, que lleva al camino angosto, que lleva a la vida. Y está la puerta ancha, que da al camino ancho, que lleva a la perdición. No hay más. No hay una tercera opción. El purgatorio es mentira. Eso es un invento de la Iglesia Católica. En las Sagradas Escrituras no vas a encontrar ni un solo pasaje que te hable del purgatorio. El purgatorio salió de los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica dentro de sus Biblias, porque incluyen libros que no son inspirados por Dios. Por eso se confunden. Pero la Sagrada Escritura, los libros inspirados por Dios, en todos ellos, en los 66 libros que componen la Biblia, no vas a encontrar ni un solo pasaje que te diga que es posible salir del infierno. Hay muchos testimonios que circulan por la red de gente que ha muerto y ha subido al cielo y ha bajado al infierno, y que Dios le ha dado el ministerio de llamar a la gente para que no vayan al infierno porque Él ha estado allí y ha visto cómo se sufre y tal. Mentira. Mentira. Es gente que comercia con la fe. Es gente que va de iglesia en iglesia cobrando por contar una historia inventada. Pero miren, nadie que vaya al infierno va a salir de allí. Del infierno, si saldrá, será para ir al lago de fuego, que arde eternamente. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Entonces ahora nos toca a nosotros tomar partido. Cada ser humano, cuando tiene un encuentro con Cristo, va a tener que tomar una decisión.
Así que decídete antes de que sea demasiado tarde. Por cuanto, vean conmigo en Hechos, con esto terminamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 30 al 31. Hechos 17, vamos a leerlo desde el 30 al 31. Dice la palabra del Señor, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjense la misericordia de Dios, Él ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia, ahora demanda a todos los hombres, a todas las personas, ¿ok? La palabra hombre aquí es a toda persona. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Este mundo tiene fecha de caducidad y ninguno sabemos cuál es. Pero a la luz de los últimos acontecimientos y de cómo se están desarrollando y cómo se está acelerando la maldad en el mundo, créanme que no le queda mucho. Dentro de muy poco vamos a oír la trompeta y antes de que nos demos cuenta habremos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos yendo para encontrarnos con el Señor, para celebrar en el cielo las bodas del Cordero, mientras que aquí se habrá desatado por completo la maldad. El apóstol Juan hace casi 2000 años dijo que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. ¿Cuánto más ahora que vemos cómo se recrudece la persecución contra todo lo que es Dios o objeto de culto? Nos toca y nos corresponde a cada uno de nosotros tomar partido. O estarás con Cristo o estarás sin Cristo. Los que estén sin Cristo estarán perdidos, sin esperanza, sin Dios, sin posibilidades de volver atrás. Los que estén con Cristo tendremos la oportunidad de vivir en un cielo nuevo, una nueva tierra donde more la justicia, donde ya no habrá maldad, donde no habrá enfermedad, donde no habrá pecado ni engaño, ni habrá enfermedad, ni muerte, ni dolor, sino que estaremos con el Señor por siempre para gozarnos y Él estará con nosotros y nosotros disfrutaremos de su presencia cada día. Así está escrito en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 21. Hasta aquí ha sido relativamente fácil creer en Dios. Hasta aquí ha sido relativamente fácil ser cristianos. Créame que se acerca cada vez más el tiempo en el que decir yo soy cristiano y mantenerlo te va a costar la cabeza. Sin embargo, aún así, si te cortan la cabeza aquí, al cerrar tus ojos aquí, los abrirás en la presencia del Señor. Los musulmanes podrán arrebatarnos la vida terrenal, pero no nos podrán quitar la vida eterna. Miren, no se trata de un juego. No le tema a los musulmanes. Teme a aquel que puede arrojar tu alma al infierno. No tema a los que pueden matar el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. Creo que es necesario que todos nosotros empecemos ya a tomar la decisión de una vez por todas, a definirnos o con Dios o sin Dios, o con Cristo o sin Cristo.
Pero jugar a la iglesia como quien juega a la casita no sirve de nada. Mire, es necesario que sepamos en quién estamos creyendo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. No es ningún lunático, ni es un pobre hombre al que mataron. Oiga, no. Jesús es Dios. Él lo afirmó. Y Él no era ningún demente, ni era ningún mentiroso. Jesús es Dios. Y Jesús es el único que puede salvarte, que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna con Cristo en los cielos. Por tanto, toma tu decisión antes de que sea demasiado tarde. Pero si tomas tu decisión, tienes que hacerlo consciente de que estar en Cristo no es aceptar una religión. Escuchen bien. El que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tú de verdad estás en Cristo, se tiene que ver, se tiene que evidenciar en tu forma y en tu estilo de vida. Si tú estás en Cristo, se tiene que traslucir. Si ustedes toman la epístola, la primera epístola del apóstol Juan, ustedes van a ver ahí un montón de detalles que nos dice: si dices esto pero haces esto, eres mentiroso. Si haces esto y dices esto, eres mentiroso. Miren, radiografíense, examínense a ustedes mismos a la luz de la primera epístola del apóstol Juan, para que comprueben si realmente son o no son verdaderos cristianos. Porque si no están en Cristo, si no están andando en vida nueva, si no hay una verdadera conversión, si no hay un arrepentimiento de los pecados, entonces no estás en Cristo y estás condenado y vas a ir al infierno. Así que examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Porque es necesario que hagamos este análisis, que nos juzguemos a nosotros mismos. No se trata de juzgar a quien tienes a tu lado. Júzgate a ti mismo, porque juzgándote a ti mismo te puedes librar de la condenación eterna. Mejor que te juzgue tú a ti mismo y tomes la decisión correcta, a esperar que te juzgue Dios y resulte que no hayas estado en la decisión correcta. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Miren, mi misión es predicar la palabra del Señor. Mi misión como pastor es enseñar la verdad, y es lo que yo he hecho en esta mañana. Ahora te corresponde a ti vivir de acuerdo a esa verdad. Tú puedes tomar estas palabras, tú puedes tomar este sermón y puedes olvidarte de él, puedes echarlo en saco roto, puedes hacer que no has oído nada. Pero eso no te va a librar de estar un día ante el trono blanco, ante el juicio de Dios. Por tanto, yo les invito, oigan, no se tomen esto a la ligera. Reflexionen, yo he cumplido, ahora te toca a ti cumplir, te toca a ti decidirte si quieres de verdad vivir como cristiano, como cristiana, o si vas a seguir viviendo de forma desordenada. Cada uno haga su propia reflexión. Dios sabe todas las cosas. Pidámosle a Dios en esta mañana que nos dé la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta. Me gustaría que 2 o 3 personas que quieran brevemente, en voz alta para que podamos decir amén, pero brevemente, que puedan orar, puedan darle una respuesta a Dios a este sermón.
Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es nuestra única salvación. Es el nombre bajo el cielo que ha dado a los hombres en el cual podemos llegar al mismo. Yo te quiero dar gracias, Señor, por el alimento, Señor, de tu palabra, por esta iglesia, Señor, por tu siervo, Señor, y porque, por favor, quede grabado en mi mente, en mi pecho, en mi corazón, de que no hay otro Dios sino tú. Amén. En nombre del Padre Jesucristo. Aleluya, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Por tu palabra, gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro protector poderoso. Gracias por enseñarnos tu palabra diaria. Ayúdanos, por favor, porque solos no podemos. Ayúdanos a ser tu fiel y obedientes a seguir tus caminos de tu libertad. Ayúdanos a caminar siempre contigo. Amén. A hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Señor, en medio de la confusión actual que hay en medio de tu iglesia, debido a tanto falso pastor, falso predicador, tantas falsas doctrinas, Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, a conocerla, a vivir de acuerdo a ella, a defenderla, para que el mundo pueda ser salvo a través de tu palabra, Señor. Que la gente que está desorientada encuentre en tu palabra la luz que necesita para andar rectamente. Ayúdanos a transmitir este mensaje de tu palabra a otras personas, Señor. Ayúdanos a compartirlo con aquellos que aún no lo conocen. Tú eres Dios. Tú eres el único que salva. Y estás esperando una respuesta de cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias. Porque por medio de tu palabra conocemos tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivirla fielmente a ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que están pasándolo mal. Aquellos que por causa de la fe, Señor, están siendo cruelmente asesinados. Ayúdalos, Señor, para que sean capaces de perseverar hasta el último aliento de sus vidas. Llévate la gloria y la honra, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a tener el valor y el denuedo que ellos tienen. Ayúdanos a ser íntegros, a serte fieles como ellos te lo han sido, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Ven pronto, Jesús. Ven pronto, Señor. La maldad ya es mucha en la tierra. Ven pronto, Jesús. Cumple tu voluntad sobre esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.